No sé por qué, pero me imaginé yo a Justo Sotelo también cantándolo con nosotros. Muy buenas tardes, Está Remy. muy buenas tardes, está muy emocionado porque le hagamos la entrevista. Sí, bueno, Buenas tardes a toda la audiencia de Danemir Canario y en este caso del Espacio Guajara, Espacio Literario. bueno, pues nosotros tenemos yo a ti, al igual que se lo he dicho al resto de colaboradores, tanto en el primer café como en Tanemir Canario, tenemos muy buenos resultados de audiencia. Desde aquí, muchísimas gracias a ustedes. Una radio, un programa como este, imposible el que uno lo gestione solo, además aburriría a la gente, grosso modo, y personas como tu hermanita, pues bueno, también lo hacen posible. Así que muchas felicidades también para ti, ¿eh? Muchas gracias, mis felicidades para todos. Bueno, además que bueno, de eso La se trata, de llegar a la la gente, ¿verdad? felicidad tiene que ser un bien común, ¿eh? Mm, La felicidad tenemos que apostar más por la felicidad y menos por los enfados y menos por las sí. incomprensiones y si no te entiendo, no te entiendo, pero la Ujú. felicidad es la felicidad por encima de todas las cosas. Bueno, y precisamente hoy que estamos recordando en este programa la memoria de tantas víctimas que tuvo el holocausto nazi hoy, y que yo me acordaba de ese diario de Ana Frank, y me acordaba de, bueno, hoy hablé incluso página de la historia de Nazi Anceno Mata, de uno de los también pues represaliados que estuvo allá, que salió de aquí y de Francia fue deportado como otros españoles en el exilio hacia ese campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Pues Ujú. bueno, la historia de la vida dentro de la sinrazón, de la tortura, de la muerte, del dolor y la vida continuada, Remy, es tremendo eso, ¿no? Totalmente. Mira, yo hace poco recordaba a Irene Sendler, Ujú, Sendler, ujú, una mujer que hizo mucho en esa época, ¿no? ujú, Ella murió con 98 años, se llamaba Irene. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irena consiguió permiso para trabajar en el gueto de Varsovia ujú. como especialista en cañerías y en alcantarilladas y en alcantarillas, ¿no? Pero sus planes iban más allá, sabía cuáles eran los planes de los nazis Sí, para los judíos. Era alemana ella, ¿no? Irena pasaba niños pequeños escondidos en el fondo de la caja de herramientas y llevaba un saco de sarpellera en la parte de atrás de la camioneta para los niños grandes, ¿no? También llevaba un perro al que tenía entrenado para abordar a los soldados nazis cuando entraba y salía del gueto. ujú. Naturalmente los soldados no querían saber nada del perro y sus ladridos tapaban a los gemidos de los niños. De esta forma llegó a salvar 2.500 niños. Los nazis la atraparon y le rompieron las dos piernas y los dos brazos. Ujú. Irena llevaba un registro de los nombres de todos los niños que salvaba y los tenía guardados dentro de un bote de cristal escondido al pie de un árbol del jardín de su casa. Sí, Y pasada la guerra, intentó localizar a los padres que pudieron seguir con vida y unir a las familias. La mayoría habían perdido la vida en las cámaras de gas, claro. ujú. Los niños que se salvaron encontraron casas de acogida o fueron adoptados. En el año 2007, Irena fue una propuesta para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero no fue escogida. El Sí, premio fue para Al Gore por unas diapositivas sobre el calentamiento global en el 2009 ujú. y se le dio a Barack Obama tan solo por tener buenas intenciones, ¿no? Esta dama es mi Nobel para mí, gran mensaje, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, no permitamos que caiga en el olvido. Después de 68 años, la intención de este mensaje es llegar a 40 millones de personas, ¿no? Sí. Para que el mundo pues se haga eco de lo que hizo esta mujer, ¿no? Porque es más, ella enterró ese bote de cristal Ujú. con los nombres y los apellidos de todos los niños, ¿no? Mm, y mira tú, después de haber sido torturada por los nazis y demás, muere con 98 años de edad, una cara maravillosa que tiene y una labor súper importante. Como ella hubieron muchísimos más, el Hitler también, ¿no? Que La salvó lista. gente, Ujú. la No, película y lo también dice, ¿no? hubo, y después también el Un señor español. también, sí, también un español también, ¿no? Ujú. Pero esta mujer, pues imagínate tú, ¿no? Que trabajaba como especialista en cañerías y en alcantarillado.
Pero sí, claro, sus planes iban más allá de ahí. Imagínate ella todo lo que estaba, y era alemana, ¿no? Y sí. salvar a esos 2.500 niños, no, 2.000, sí, 2.500 niños Ujú. en su camioneta de trabajo, que los iba sacando poco a poco, los convertía en la religión, los bautizaba para que así pudiera tener más, era la única manera de sacarlos de allí, ¿no? Bautizándolos y Sí. que los adoptaran en otro lado, ¿no? Pero la Ujú. verdad que la labor de Irena ha sido una labor muy, muy importante, como la gente que hemos nombrado también ahora mismo. Ujú. Y en memoria a ella, pues quería hablar en este día de Sí. esta gran dama que es mi premio Nobel. Bueno, yo decía esta mañana en el primer café, no podemos olvidar los olvidos, porque durante mucho tiempo se intentaba esconder la realidad. De hecho, incluso el pueblo alemán durante un tiempo así lo hizo. Hoy en día la madurez de ese Sí, pueblo alemán le ha hecho también ser consciente y reconocer, como se puede reconocer a lo largo de la historia, una infinidad de actos deleznables del ser humano de cualquier país, entre ellos España, y muchas otras potencias y gente bueno, por ese poder y esa prepotencia veían a otros seres humanos como si fuesen no personas, ni siquiera animales, sino como cosas, ¿no? sí, Pero bueno, está bien el que uno se acuerde de todo ello y que lo que se recuerda obviamente es como una vacuna. Ahora que estamos hablando de las vacunas con el tema de la pandemia de la COVID-19, Remy, es una sí, vacuna para que la gente entienda hasta dónde hemos llegado y podríamos llegar. Es decir, sí. que ese, vamos a decirle que Hombre, sentido maligno del ser humano está ahí. desde luego que el holocausto fue una gran locura mental, ¿no? Sí, Totalmente, ¿no? Hay dos películas, hay tres, La lista de Schindler, que fue la primera que salió, ¿no? No sé si lo sí. digo bien. La vida es Eh, bella. La vida es bella, O sea, esa es. de Roberto Benigni, magnífico. Sí, Bueno, le hicieron una crítica mala porque hacía de todo un cuento, sí, ¿no? O de todo se reía, pero sí. claro, era Es la que su hijo, ironía y además que es una la forma, ironía, y claro, era de alguna forma ocultar a su hijo a su hijo, sí. la realidad que estaba ocurriendo, ¿no? A mí Ujú. me parece una gran película, la he visto en varias ocasiones. Y Sí, luego está El pijama rayas también, sí, El niño el del libro pijama y rayas, después que la está película, basado en sí. una novela. Sí, sí, correcto, donde un niño intercambia la... Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero en cualquier caso estamos hablando de vidas paralelas, porque estaban las personas que estaban Totalmente. sufriendo y las personas que algunas eran Bueno, el inocentes, niño del pero pijama claro, rayas que intercambia también sufría mucho porque veía a su padre como sí, era y como eran los amigos de su padre, y escuchaba cosas sí. que un niño de esa edad pues no podía escuchar, ¿no? Ujú. Y de realmente en un mundo de locos, ¿no? Sí. Vivían, Pues mire, yo le vivían en puedo un mundo decir de locos. que he encontrado el diario de Ana Frank, Sí, lo pueden encontrar gratuito en PDF, lo buscan en sí, concretamente Free Editorial, Free sería FREE editorial, es decir, como tú decir, editorial gratis, en sí, Publishing House, el diario Ana Frank, y viene sinopsis, lamentablemente estamos ante una historia real. Ana oculta con su familia y otra familia judía en una buhardilla de sí. unos almacenes de Ámsterdam, en Holanda, durante la ocupación alemana de Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Con 13 años cuenta en su diario la vida de todos ellos escondidos del terror nazi, hasta que lamentablemente son también ellos pues descubiertos y Sí, también son llevados a campo de concentración donde mueren, ¿no? Bueno, pues este diario está a disposición. Yo sé que la gente elude un poquito el dolor, elude un poquito las historias que son malas, pero de todo se aprende. Y aunque la emotividad y la emoción es bastante notoria, el enfado, la ira que te da en principio se transforma después en lo que es en sí ese, digamos, que posicionamiento de víctima, sufres con ella y sientes con ella, ¿no? Y es una lección de vida muy grande, ¿no? Ese tipo de bueno, hay gente cuestiones. también que se pone un escudo o se pone una Sí. pared ante esas historias para no sufrir, ¿no? Ujú. Pero al final también cuando se van a acostar o cuando están solos y en su conciencia lo tienen, ¿no? Sí. Entonces es de vital importancia para el ser humano que nos informemos y estemos informados de lo que ocurrió, porque la historia es historia, y Sí. la historia a veces es triste, porque la Guerra Civil Española también fue muy triste, ¿no? Sí, sí, tanto de un Fue lado una como de otro, sí, sí. de las guerras más, más desastrosas del mundo, ¿no? Ujú. Y lo de este hombre pues no tiene lo de
No, Lo de los nazis pues mm, no tiene de nombre, no parangón, tiene ¿no? nombre, Bueno, no tiene nombre. ayer también tú me decías, cuando hablábamos, me decías, Isidro, también hoy te escuché que hoy es el día de ese conocimiento, de ese Del estudio conocimiento y del medio ambiente, ¿no? De del que medio ambiente, divulgar lo que es en sí el medio ambiente para sí, preservarlo y demás. Y mira, hoy hay una muy buena noticia con respecto a ese tipo de cuestiones, porque estamos hablando de las balsas que están llenas de agua. Hay buenas noticias en cuanto a la naturaleza y bueno, pues estamos de enhorabuena. Hay otras que no son tantas, pero en cualquier hombre, ha venido muy caso, bien el agüita de este año, de este comienzo de año, sí. ha venido muy bien Y para todo, yo ¿no? le Para la tierra, decía, está todo verde, está todo ajá. bonito, Y yo le decía a Remy que hay libros que nos hablan acerca de paraísos, algunos de ellos incluso a lo mejor marcados por la propia condición. Hablamos de Mararía, por ejemplo, de Lanzarote, de Femé. sí, Hablamos de novelas que transcurren en un frondoso bosque, no sé, en el monte. No sé, estamos hablando de que sí, también... hay un libro muy bonito que es de Rafael Arozarena, Ujú. La Violeta del Teide, Sí. que es un libro infantil, juvenil, ¿no? Ujú. Pero bueno, que también lo pueden leer las personas mayores Sí. y que va sobre las personas que veraneaban en las cañadas, ¿no? Ujú. Hace años, ¿no? Sí. Y, y que se enamoran pues de ese paraíso que tenemos, ¿no? Que son las Sí. cañadas del Teide, que son maravillosos, ¿no? ¿Sabes que Tenemos, yo he recordado esto? tenemos, Sí. tenemos una biodiversidad aquí de plantas y fauna que es Ujú. increíble, ¿no? Y aún se descubre cada día pues muchas plantas nuevas, muchos animalitos, muchos insectos nuevos, Ujú. y por lo tanto tenemos que cuidar lo que realmente nos da la vida, que es la Sí. madre tierra, ¿no? Una de las mayores lecciones que yo he recibido en cuanto a los medios de comunicación y demás es precisamente de un hombre que papi estimaba mucho, siempre lo respetó. Además, fue un hombre Sí, que no dudó quitarse la corbata y remangarse, incluso quitarse la camisa y ensuciarse con ellos en la galería, que es Don Telesforo Bravo. sí, Y yo, la entrevista que le hice, siempre lo digo como anécdota, estuve 2 días, porque escuchar a papi hablar de este hombre, tú ya lo veías de una manera, pues bueno, sí, muy sí, grande sí, como así lo era, que tuve ocasión de sí, se entrevistarlo estimaba varias, mucho. sí, pues mucho, de entrevistarlo en varias ocasiones yo, ¿no? Pues una de ellas, me acuerdo yo que fue en televisión, en la casa de los Pérez, lamentablemente desaparecida allá en el puerto de la Cruz con el incendio, y entonces me preparé una pregunta que, bueno, que busqué documentación por todos lados. Y al final él me mira, al final me dice, sí, pero usted recuerde que lo más importante no es todo eso que me está diciendo, sino la gente que vive encima. Entonces, claro, claro que es precisamente la que tiene que cuidar lo que está debajo, ¿no? Claro, Entonces, claro, tremendo, claro. ¿no? También la naturaleza es parte esencial de nuestro archipiélago canario, ¿no? De nuestra forma de sentir. No tenemos grandes, digamos, cosas, pero sí tenemos una naturaleza. El otro día mismo en el Teide, viendo el espectáculo que teníamos delante, la cantidad de pinos, de floresta, ¿no? De verde, ¿no? De verdura, como decía Pierre y Clavijo, te das cuenta tú de un pequeño continente, como dijeron, por algo nos lo pusieron, ¿eh? Total. Mira, yo hoy quiero recomendar de Ediciones Altea, ¿no? Sí. Unos libros que son maravillosos, que, por ejemplo, están las 4 estaciones, ¿no? El libro del invierno, el libro de la primavera, el libro del verano y el libro del otoño, ¿no? Ujú. Y pues aquí hacen mención todos los animalitos que vienen en invierno, que se mueven más, las verduritas que puedes plantar, mmm, cada digamos, cada día los santos que se celebran, son unos libros que están muy bien porque nos hablan de la madre tierra, ¿no? Sí. Ujú. Nos habla también de cuando sale el sol, cuando se pone, cuando Sí, una los información. blancos de la nieve, los escondidos bajo la nieve, los animales que se esconden bajo la nieve, la canción de cuna para un pequeño lirón, por ejemplo, trae poemas, ¿no? Muchos poemas, trae incluso poemas de Juan Ramón Jiménez Ujú. o de otros poetas de Espronceda, de otros poetas mm, de, de aquí españoles, ¿no? Y Sí, mira, sí. esta canción de cuna para un pequeño lirón es preciosa, dice: Venga. el lirón está durmiendo, la lirona está durmiendo, el lirón y la lirona protegen al lirón tiernito. Duerme, duerme, lironcito, duerme que llega el invierno, duerme, calla y quiere y espera que llegue la primavera.
El lirón está durmiendo, la lirona está durmiendo. El lirón y la lirona calientan al lirón tierno. Duerme, duerme, lironcito, duerme que llegó el invierno y la nieve cubre el suelo con su frío y blanco velo. El jardín está blanquito y el lirón está durmiendo y la lirona está durmiendo. El lirón y la lirona cobijan al lirón tierno. Este es un poema de C. Rincón, de poemas completos de este hombre, ¿no? Entonces, pues, son unos libros muy guapos sobre todo para los niños cuando empiezan a crecer a partir de 8 años, ¿no? Y son como unos cuadernillos, ¿no? Sí. De tapa dura. En el mundo anglosajón hay una serie de colecciones que sobre todo la posguerra, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial se dieron, que es lo que se llaman digestive readings, que son lecturas muy agradables, son lecturas que no son muy grandes, no tienen muchas páginas y te ponen al corriente de un montón de cosas, de curiosidades del planeta, de la gente, de los animales, ¿no? Sí, bueno, esta misma colección tiene después el libro de la montaña, el libro de los ríos, el libro de... ¿sabes? Diferentes libros sobre... Y además tiene un apartado que tú siempre destacas mucho, además como animadora sociocultural y siempre dedicado, con que por cierto tenemos que recordar esos eventos desde el punto de vista ecologista que fuiste tú junto con pues el resto de compañeros que estaban en la luna de papel, pero bueno, tenían luna de... ¿Cómo era? Luna de... La ecoluna. Ecoluna. La ecoluna. Cuando nadie hablaba de ecología, Remy Pérez ya hablaba, ¿eh? Bueno, los niños más y los que niños, nada. ¿no? Pero yo bueno, les puse el proyecto, las herramientas, yo les puse las herramientas con un libro que se llamaba 50 cosas simples que los niños pueden hacer para salvar la tierra. Sí. Y ellos empezaron entonces a informarse. Incluso pues había personas que llamaban, cuando los niños hablaban del calentamiento global y del efecto invernadero. Pues estamos hablando del año 1992. 92, sí, más o menos. 92. Sí, cuando comenzó la radio. 91, bueno, empezamos en mayo del 91 en adelante, pero que 91, 92 comenzaste con el programa y fíjense ustedes, ¿no? Y entonces, pues claro, había personas mayores que llamaban y decían, pero es que los invernaderos son malos para la capa de ozono, entonces los niños explicaban. Y ese libro lo recomiendo a los padres, se pueden encontrar yo a veces lo he buscado porque el mío lo perdí. Y está muy barato ahora, ¿no? Era un libro escrito por un grupo de personas que se preocuparon por la tierra, ¿no? Y Gerón se lo dedica a su hijo, ¿no? Y es un grupo de personas que cuidan la madre tierra, ¿no? Son entre alemanes o no sé, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero magnífico libro porque incluso dentro del libro había historias para que los niños fueran investigadores, ¿no? Por ejemplo, investigadores de fugas de agua. ¿Cómo saber si el inodoro pierde agua, no? Qué bueno, ¿no? Y lo de meter la botella dentro de la cisterna para ahorrar, ¿no? Y oye, Remy, ¿cuál era aquel que tú me dijiste, lo de la basurilla? ¿Qué era basura? ¿Que vivía en una montaña de basura? ¿Cómo era aquello? Bueno, no, había también, en aquella época también nosotros contábamos con una... sección, era. Dentro de la ecoluna teníamos unos libros que leíamos a los niños, que eran una colección, ¿no?, de cuentos cortos, ¿no? Y era pues Doña Basura, Doña Montaña, Don Río, Doña Playa. Cada uno contaba su problema, ¿no? O sea, recobraban vida, Doña Basura recobraba vida y contaba cómo la maltrataban, ¿no? Cómo estaban los vertederos, etcétera, ¿no? Don Río pues contaba cómo estaba todo lleno de basura, ¿no? Cuando eso ni siquiera, para que ustedes se hagan idea, estaban los contenedores divididos, no había ni de plástico ni de cartón. Pero se reciclaba mucho en los colegios en aquella época, en las casas también para los niños, los colegios, en aquella época muchos maestros hacían talleres de reciclaje conjuntamente con animadores recuerdo con las tapas, con plástico, con cartones. Exactamente, y entonces había muchos talleres de manualidades a través de material de desecho, ¿no? Realmente fue una época muy sobre todo también incluso para los docentes que tuvieron que reconvertirse, ¿verdad, Remy? Y que bueno, afortunadamente a ustedes como animadores socioculturales también le dieron bola para que estuvieran en los colegios para asesorarles, porque yo recuerdo que también estuviste, ¿no? De esa... Sí, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que celebrábamos en Los Realejos el Día del Medio Ambiente con Pepe Damaso Febles. Sí, siendo el concejal, exacto, sí.
Sí, no sé si era de medio ambiente o... Bueno, él llegó a ser primer teniente de alcalde y de urbanismo, también me recuerdo, pero bueno, como fue Sí, varias, pues igual también pues seguramente, ¿no? trabajamos por los colegios, la idea nació de él, ¿no? Ujú. Y trabajamos por los colegios. Él nos propuso una idea, ¿no? A nosotros nos encantó, al grupo de teatro Titiriguay nos encantó la idea, y entonces la historia era ir por colegios y hacer manifestaciones por el barrio, ¿no? Sí, O sea, pasacalles, no manifestaciones. Bueno, al fin y al cabo era una manifestación, porque un sí, pasacalle sí, reivindica, pues se puede utilizar para muchas cosas, sí, ¿no? claro. Ujú. Y en este caso era para concienciar a la población de la basura que se tiraba a las calles, de la basura que se tiraba a los barrancos. Cuando eso se tiraba mucho más, y además, de hecho, Sí, la imagen yo te estoy hablando de esto, trasera de las ya era casas del era... Sí, 80 y pico, sí, aún todavía no antes habíamos, de la radio. sí, no habíamos comenzado la radio todavía, ¿no? Y entonces estuvimos en todos los colegios del municipio y se compraba tela y se hacían que no lo digo, Pancarta. pancartas. Jesús, me Sí. costó la palabra. Y entonces íbamos por el mismo municipio, por el mismo barrio, ¿no? Con el pasacalle, bueno, en esa época también, no sé si colaboró el Bobo Alegre también, Sí, la gente de Dimensión 7 con el Bobo sí. Alegre, ¿no? Ujú. No estoy muy segura porque colaboraron en las jornadas también del carnaval infantil. Me Sí. imagino que sí, que también en aquella época iban tambores, iba no sé qué, pues los niños nos pintábamos, les pintábamos la cara o iban vestidos de basura o iban vestidos de, ¿sabes? Y era una manifestación como reivindicando pues que Todo, se todo lo que se vivió en esa época, esos que chicos, comprar menos plástico, claro, comprar, ya había una el cosa. trabajo está de atrás muy, Ojalá que no se nos pierda, Remy, porque esas cosas se no, enseñaron en esa no, etapa y quizás ahora a lo mejor con esto de las nuevas tecnologías se planifica mucho, se ven imágenes mucho, pero en lo que es en sí físicamente en la calle no tantas, como debiera. Hombre, y después también pues hay historias ahí también que mucha gente que tiene información, yo todavía no tendría que informarme mejor lo que voy a decir, no sé si es verdad o no, pero que mucha gente se niega a reciclar el vidrio o cualquier otro material, o sobre todo el vidrio, Sí. porque dice que es una mentira, ¿no? Que no están Los reciclándolo. negacionistas, hay negacionistas para todo ahora. Sí, dicen que no lo están reciclando, que no, que la mitad, que para reciclar el vidrio habría que hacerlo por colores. Es cierto que Francia o otros países así que están más adelantados y nos llevan un poquito más de ventaja en esto de reciclaje, ¿no? Reciclan por colores. Es Ujú. cierto que nunca va una botella con una etiqueta a un contenedor de cristales, ¿no? Nunca. La tienen que ir lavado el cristal, ¿no? En Holanda también. Sí, Y es cierto que te pones a indagar un poquito y te quedas un poquito así como, uff, ¿no? bueno. Pero bueno, que están haciendo un poquito de negocio con la ropa usada Pero también. se hace negocio de todo tipo de cuestiones. Lo único es que hay Sí, un porcentaje de ese dinero que yo recuerdo que incluso nuestro alcalde, don Manuel Domínguez, también lo comentó en una vez en sí. Antena, estos días también pasados también cuando se hizo balance de ello con el concejal correspondiente, y es precisamente que un porcentaje del dinero que se obtiene de eso va dedicado a precisamente pues el banco de alimentos o incluso para también pues bueno ayudar a Hombre, personas con yo quiero pensar que todo el esfuerzo que estamos haciendo los ciudadanos para sirve para reciclar algo, claro. las cosas sirva para algo y que realmente lo que se cuenta y lo que se Mm. ve y lo que puedes advertir que puede ser sospechoso eso de Bueno, y que hay ropa que se hace con precisamente reciclada de otra ropa, incluso de plásticos y demás. Es decir, sí, que estamos hablando de cuestiones que están ahí a diario, bolsas que incluso son biodegradables, que ya no se quedan en la naturaleza durante miles de años y demás, ¿no? exactamente. Muy bien, pues Remy, se nos ha terminado el tiempo. Estamos ya Pues se nos ha con... terminado el tiempo, pues nada, pues yo quiero decirle a la gente que un respeto, ¿no? Un respeto a nuestra madre tierra, porque es la que nosotros estamos encima, como Ujú. decía don Teleforo, ¿no? Sí, Y además, aparte de todo eso, no va a ser, si no la cuidamos, no va a ser lo que vamos a digamos, dejarle en la herencia que herencia, lo que sí. le vamos a dejar a los demás, ¿no? O Sí. sea, tenemos que cuidar y ser respetuosos y también, pues, respetar también los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque, mira, la guerra esta sucedió precisamente por eso, por razas, ¿no?
Entonces tenemos que empezar a respetarnos entre nosotros y a querernos más, que tengan una buena tarde, que sean muy felices por encima de todas las cosas y pongan un libro en su vida. Muy bien, y que se abriguen y que no se olviden de supermineralizarse y supervitaminarse. Totalmente, hay que alimentarse bien, muy importante. Y con los libros la mente y el corazón, como dice el otro, ¿no? Sí. Un besito, hermanita. Y lo importante es eso, que leamos, Isidro, porque leer es fundamental para crecer, ¿no? Y sobre todo hay que poner los libros cuando somos más pequeños en la vida, ¿no? Yo tengo un vecinito que siempre le regalo libros, ¿no? Y si lo vieras qué contento cada vez que llega un libro, es como algo que se emociona, vamos. Muy bien, un besito, hermanita. Será hasta la semana que viene. Un beso para todos y un saludo para la gente que nos escucha, en especial para Luisa. Venga, Luisita, para ti, mi amor, venga, besito. Bueno.